Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. En nuestra clase anterior conocimos la fórmula para saludar en la noche y es tiempo de recordarla para pasar a la nueva lección. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Aprendamos. Kausanguichu, Marta. Ari kausajuni. Para despedirnos, Marta, conocemos ya el kayakaman, que significa hasta mañana, pero existen otras formas de despedirse. Hoy veremos la que incluye los días de la semana. Lunes kaman, martes kaman, miércoles kaman, sábado kaman, domingo kaman. ¿Por qué el día se pronuncia en español, Marta? ¿Y qué significa la palabra kaman? Kaman significa hasta. Estamos diciendo hasta el lunes, hasta el martes, hasta el miércoles. Pronunciamos los días de la semana todavía en castellano porque nuestra audiencia aún no está familiarizada con los días de la semana en el quichua unificado. Pasemos a la práctica. Lunes kaman. Hasta el lunes. Martes kaman. Hasta el martes. Miércoles kaman. Hasta el miércoles. Jueves kaman. Hasta el jueves. Domingo kaman. Hasta el domingo. Diálogo. Revisemos entonces lo aprendido, Sandra. Al despedirnos podemos utilizar el nombre de los días de la semana en español añadiendo la palabra kaman, que significa hasta. Lunes kaman, Sandra. Lunes kaman, Marta. Martes kaman, Sandra. Martes kaman, Marta. Miércoles kaman, Sandra. Miércoles kaman, Marta. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos la fórmula en quichua para presentarnos ante los demás. Lo invitamos cordialmente y en un futuro aprenderemos también los días de la semana en quichua. Martes kaman, Marta. Martes kaman, Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Amigos, saludos. En la clase pasada aprendimos a despedirnos utilizando los nombres de los días de la semana. Les refrescamos la memoria y para quienes no estuvieron con nosotros, pongan mucha atención. Lunes kaman. Hasta el lunes. Martes kaman. Hasta el martes. Miércoles kaman. Hasta el miércoles. Jueves kaman. Hasta el jueves. Domingo kaman. Hasta el domingo. Aprendamos. Kausanguichu, Marta. Ari kausajuni, Sandra. Es importante que las otras personas conozcan quiénes somos y cuál es nuestro nombre. ¿Cuál es la forma correcta para presentarnos a los demás? Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Pasemos a la práctica. Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Diálogo. Ya conocemos cómo presentarnos ante los demás en lengua quichua. Es fundamental cuando queremos que los otros sepan quiénes somos y para iniciar un diálogo o una relación. Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra.
en la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos cómo preguntar el nombre de las otras personas. Acompáñenos. Les decimos entonces hasta mañana. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Tierra, Alpa. hombres, Runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. La lección anterior fue muy importante porque en ella aprendimos cómo decirles a otras personas quiénes somos, cuál es nuestro nombre. Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Aprendamos. Kawsangichu, Marta. Ari kawsajuni aliyamikani. Siempre es importante conocer el nombre de los otros porque nos aproxima un poco más. Si queremos conocer cómo se llama la otra persona, ¿cuál es la pregunta correcta, Marta? Ima shutita kangi, que significa ¿cómo te llamas? ¿Y cómo debemos contestar? Ñuka shutimi Marta. Pasemos a la práctica. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Y la contestación correcta es... Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. Diálogo. Ahora ya estamos en capacidad de establecer el inicio de una conversación al conocer el nombre de nuestro interlocutor. Vamos a repasarlo entonces. Ima shutita kangi. ¿Cómo te llamas? Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. En la próxima lección. Nuestro interés por la otra persona estará reflejado en la lección que viene. ¿A quién no le gusta que le pregunten cómo está, cómo se siente? No falte a nuestro próximo encuentro. Tierra, Alpa. hombres, Runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Hola amigos, bienvenidos. Los saludamos Sandra Martínez en la producción y Marta Santillán en la traducción de este acercamiento al lenguaje quichua. En la clase pasada conocimos la fórmula para preguntar el nombre de nuestro interlocutor. Es sin duda una buena forma de iniciar un diálogo. Si se perdió esta lección, no se preocupe porque enseguida la recordamos. Ima shutita kangi. ¿Cómo te llamas? Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. Aprendamos. Kawsangichu, Marta. Ari Sandrita kawsajuni kikinga. Aliyami kani. Preguntar a otra persona cómo se siente es también una forma de interesarnos en ella y de saludar. Y en quichua esta es la frase correcta. Imanayata kangi significa ¿cómo estás? A este tipo de salutación debemos contestar de la siguiente manera. Aliyami kani, estoy bien. Mana alichukani, no estoy bien. Shina shinayami kani significa estoy medianamente bien o más o menos. Pasemos a la práctica.
Imanayata Kangi, ¿cómo estás o cómo está usted? Aliyami kani, estoy bien. Imanayata Kangi, ¿cómo estás? Mana alichukani, no estoy bien. Imanayata Kangi, ¿cómo está usted? Shina shinayami kani, estoy medianamente bien o más o menos. Diálogo. Tenga en cuenta estas frases para preguntar a otra persona cómo se siente, cómo está y para contestar si usted es consultado. Con gusto reiteramos las opciones. Imanayata Kangi, Aliyami kani, Imanayata Kangi, mana alichukani, Imanayata Kangi, shina shinayami kani, Imanayata Kangi, aliyami kani, Imanayata Kangi, mana alichukani, Imanayata Kangi. shina shinayami kani. En la próxima lección. Cómo dar las gracias y cómo pedir disculpas será lo que trataremos en la entrega que viene. 2 expresiones fundamentales sin duda. No se pierda nuestra próxima audición. Tierra, Alpa, hombres. runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. En la lección anterior aprendimos partes fundamentales de un diálogo. Preguntar al otro cómo está y contestar con 3 diversas opciones si somos consultados. Recordemos. Imanayata Kangi, ¿cómo estás o cómo está usted? Aliyami kani, estoy bien. Imanayata Kangi, ¿cómo estás? Mana alichukani, no estoy bien. Imanayata Kangi, ¿cómo está usted? Shina shinayami kani, estoy medianamente bien o más o menos. Aprendamos. Imanayata Kangi, Marta. Aliyami kani, Sandra Kikinga. Ñuka shina shinayami kani. Es muestra de educación dar las gracias y pedir disculpas cuando la ocasión lo amerita. Las fórmulas en quichua son las siguientes. Yupaychani para decir gracias. Kishpichiway para decir perdóname. Pasemos a la práctica. Cuando usted recibe un favor o una delicadeza de otra persona, dé las gracias. Yupaychani, Muchas gracias. cuando haya cometido un error y desea disculparse, diga Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Diálogo. Yupaychani, Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Yupaychani, Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. En la próxima lección. En la próxima lección incrementaremos nuestro vocabulario con 2 importantes palabras. Útiles expresiones que nos ayudarán a avanzar en el aprendizaje y práctica del Runa Shimi, la lengua quichua. Los esperamos. En la producción, Sandra Martínez. En la traducción, Marta Santillán. En la mezcla sonora, Jorge Zapata. Tierra, Alpa, hombres. runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.